Eh, yo les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El ciclo de conferencias lo venimos organizando con la doctora Yolanda Trápaga desde 2005 y los invitamos mucho a revisar las conferencias desde entonces, que venimos realizando cada 2 semanas. Tenemos más de 300 conferencias sobre temas muy diversos que están disponibles, ¿no? Entonces, creo que son, cuando empezamos no fue el objetivo, pero en fin, más de 15 años más tarde, pues se va convirtiendo en un acervo histórico relevante, con testimonios, en fin, de académicos, empresarios, diplomáticos, secretarios, subsecretarios, embajadores, interesantes para algunos de ustedes. Los invitamos a revisarlos y, por cierto, antes de iniciar formalmente, les informo también y les recuerdo, el Sechimex viene haciendo un esfuerzo muy puntual en el ámbito estadístico de la relación de China con América Latina, de China con el resto del mundo, ¿no? En el portal del Sechimex verán una pestaña estadísticas y hace apenas un par de días que actualizamos la información a 2020. Como sabemos, existen enormes diferencias según la fuente, es decir, si la fuente es china, si la fuente es mexicana, latinoamericana o Estados Unidos, y hacemos el esfuerzo de subir la información porque pueden consultar con un par de clics, fuente china, el Ministerio de Comercio de Estados Unidos, fuente mexicana, fuente estadounidense, para el total, pero además para un grupo de cadenas globales de valor como es autopartes, automotriz, hilo textil, confección y electrónica. Hagan uso de esto, ¿no? Estudiantes, para estudiantes, cursos, les aseguro que es información, me parece a mí valiosa, y que si cada uno lo hace por separado, pues nos podemos ahorrar unas cuantas cientos, si no es que miles de horas por cada uno de ustedes, ¿no? Muy contento de tener hoy al embajador Eugenio Anguiano Roj con nosotros. Yo les recuerdo, Eugenio es un querido amigo, miembro también del Sechimex, no requiere de mayor introducción. No puedo más que invitarlos a revisar el documento que en 2018 publicó el Sechimex en homenaje a Eugenio, México y China, construcción de una relación estratégica, homenaje a Eugenio Anguiano Roj, con la participación de más de 20 colegas sobre, en fin, la vida, el pensamiento, amigos diplomáticos, funcionarios en diferentes épocas de Eugenio, y dos muy interesantes capítulos y artículos de Eugenio sobre Eugenio, que son, me parece que muy valiosos para, en fin, cualquier interesado en China, en relaciones internacionales, etcétera. Eugenio, el embajador Eugenio Anguiano Roj, yo les recuerdo, es licenciado en Economía por parte de la UNAM, fue embajador de México en varios países, y por el tema que a nosotros nos interesa, es particularmente relevante que fue embajador de México en la República Popular China de 1972 a 1976, y en una segunda época de 1982 a 1986, 1987. Eugenio, yo les recuerdo adicionalmente, en fin, ha participado en diversos centros de investigación y académicos en México, en forma destacada en el Colegio de México, en el CIDE y como miembro también del Sechimex. Hay todo un grupo de escritos recientes sobre
diversos aspectos de la República Popular China, en los cuadernos de trabajo del Sechimex. Todo esto puede ser consultado íntegramente, plenamente, 24 horas al día, ¿no? Entonces, en fin, muy contentos de estar contigo, Eugenio. Muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación sobre un tema tan relevante, ¿no? Los 100 años del Partido Comunista de China. Ayer hubo un evento organizado por parte de la Embajada de China en México. Ahora, por suerte, tendremos más que 5 minutos cada uno. Y yo te recuerdo, la dinámica es una presentación de unos 45 minutos, puede ser un poco más, un poco menos, y la principal forma de interactuar con el ponente, de plantear sugerencias, críticas, preguntas al ponente, es vía el chat, ¿no? Entonces yo me permitiré un poco antes de que termine Eugenio, ahora sí que abrir o recordarle a los asistentes si quieren plantear preguntas a Eugenio, ¿no? Adelante, Eugenio. Muchas gracias, Enrique Dussel. Gracias a todas y todos que están escuchándonos y viéndonos. Les agradezco mucho. Yo voy a hacer bueno, 100 años de historia del Partido Comunista de China es mucho espacio para abordar. Yo lo que voy a hacer, voy a presentar un PowerPoint que me ayude a ir precisando algunas cosas. Este PowerPoint lo va a tener ese Chinex para que lo bajen después, incluyendo una bibliografía de documentos y textos que yo recopilé y que he leído en las últimas semanas. Quiero decirles además que yo estoy utilizando fuentes internacionales. En las fuentes chinas solamente las utilizo cuando se trata de la historia el relato de los congresos nacionales del partido. Entonces, voy a proceder, voy a compartir pantalla, si me dan un segundo, lo haremos. Ahí está. Vamos a ponerla esto en pantalla completa para que ustedes puedan... Se ve perfectamente. Bueno, muy bien. Bueno, aquí está la presentación. Hay los prolegómenos del Partido Comunista. Los prolegómenos son los 100 días de reformas en los 100 años, los 100 días de reforma que terminaron con un golpe palaciego. La emperatriz Cixi lo sustituyó y lo puso preso. Sigue la revolución de los boxers a fines del siglo XX, su aplastamiento por una intervención de 8 potencias internacionales, europeas, más Estados Unidos y Japón, y el protocolo que firmaron en 1901 que le impuso a China condiciones muy duras tanto de pago de indemnizaciones como otras medidas. Luego viene en 1905, la misma emperatriz viuda Cixi intenta una serie de reformas, a pesar de que ella se había puesto tales reformas en 1898 y había propiciado la rebelión Boxer. Sin embargo, se dio cuenta que para sobrevivir políticamente tenía que llevarse bien con las potencias occidentales, y en 1905 se anunciaron varias reformas, entre otras, más importante la educativa, y una promesa de una reforma constitucional que nunca se llevó a cabo, porque en 1908 murieron tanto la emperatriz, que un día antes mandó envenenar a su sobrino, el emperador Guangxu. Luego viene la revolución del 10 de octubre de 1911, que es la fecha que marca el surgimiento de la República de China. Una república débil por las circunstancias en que estaba el país, dividido por los caudillos militares. Luego, el otro hito, pues, es cuando a China en la conferencia de paz de Versalles, en lugar de devolverle las concesiones territoriales que tenía el Imperio Alemán, se las entregan al Japón, y eso provocó un movimiento de protesta en China, que se conoce como el Movimiento 4 de mayo de 1919, que tuvo la búsqueda de opciones para modernizar China. Estudiar distintas corrientes filosóficas, marxismo, liberalismo, republicanismo, y organizaciones políticas como anarcosindicalismo y finalmente socialismo.
Y por último, en los prolegómenos, pues la revolución bolchevique en Rusia y la creación de la Internacional Comunista propiciada por Lenin en 1919. Ahora, el Partido Comunista de China nace después de una serie de lecturas que se formaron en China en 1918, principalmente en Shanghai, dirigidas por Chen Duxiu, y en Beijing por Li Tao. Estos dos intelectuales serán muy importantes para la formación del Partido Comunista. En marzo de 1920 llega a Beijing Voitinsky, que fue el primer agente de la Internacional Comunista y que establece contactos con los intelectuales marxistas. Más adelante vamos a ver por qué es tan importante la presencia de los agentes del Comintern. Luego, en julio, hay el tercer congreso del Comintern de Moscú, donde se establece como línea de política que después del fracaso de la Revolución Alemana y de la húngara en Europa, se establece la idea de que los partidos se propicien partidos comunistas con tintes nacionalistas y que busquen acercarse a otras agrupaciones políticas de sus respectivos países que tengan un sentido progresista, digamos. Y finalmente viene el nacimiento del Partido Comunista de China en una reunión muy accidentada que comenzó en la ciudad de Shanghai, en la Constitución Francesa, y terminó en el lago Nanhu, en Zhejiang, la provincia de Zhejiang, cercana a Shanghai. Ahí se reunieron 12 delegados, eran 13, pero uno de ellos representaba a otro. La verdad que eran 12 delegados chinos, entre ellos Mao Zedong, y que representaban a 53 o 57, las fuentes varían. Las fuentes chinas hablan de 53, otras fuentes de 57, y 2 delegados de la Internacional Comunista. Maring, que jugó un papel muy interesante en los siguientes años, y Nikolsky, que se diluyó después por importancia. Chen Duxiu fue electo en ausencia porque no pudo llegar a Shanghai. Este presidente se llamó al principio, no fue secretario general del Comité Central del Partido. No hubo tiempo de ningún manifiesto porque al final, como se tuvo que ir al lago a terminar la reunión, porque los andaba ya husmeando la policía de la oposición francesa. El Partido Comunista nació en rigor, el 23 de julio, no el 1 de julio, como es la celebración oficial del mismo. Lo que sigue después, en el año de 22, son varios hechos que llevan a la unión, a la cooperación entre el Kuomintang, Partido Comunista, y el Kuomintang, el Partido Nacionalista. Hay una huelga importante de marineros en Hong Kong que finalmente triunfó contra los patrones. Y ahí militantes de los partidos nacionalista y comunista, más del primero que del segundo, porque el segundo era todo muy pequeño, participaron activamente. El segundo congreso del Partido Comunista se hace en 1922, en julio, otra vez en Shanghai, pero ya no los perseguía la policía porque ya estaban muy, por lo menos ya no estaban confrontados con el Partido Nacionalista, ni mucho menos con la República de China, que era, repito, muy débil. Y en ese congreso se decidió hacer causa común con el Kuomintang. ¿Contra quién? Pues contra el imperialismo en primer lugar, o sea, la presencia extranjera y los caudillos militares, ¿no? Los llamados señores de la guerra que se repartían grandes territorios de China. Participaron los mismos 12 delegados, no los mismos, no, el mismo número de 12 delegados, que entonces ya representaban a 195 militantes. Imagínense qué débil era el partido, ¿no? Y de entre esos 195 militantes, había 22 obreros. Chen Duxiu no quería la cooperación con el Kuomintang, en cambio su contraparte fundadora de facto, Li Tao, sí la apoyaba. El partido emitió su primer manifiesto explicando cuál es la situación del momento para justificar el acercamiento a un partido contrario, con vistas a combatir los dos objetivos centrales que ya señalé antes. Luego viene un pleno del Comité Central del Partido muy pequeño, donde bajo presión de Maring fue un delegado que presionó mucho. Maring no creía que pudiera surgir un partido comunista en China. Lo veía no solo débil, sino además muy poco enfocado, y que la única opción que tenía él le llamaba cuasi partido, era que los miembros del mismo entrasen
individualmente como miembros del Partido Nacionalista de Kuomintang. El cuarto Congreso de la Internacional Comunista de Moscú se celebra en noviembre-diciembre de 22, de 1922. Ya no, perdón, sí. No están corriendo sus slides. Ay, perdón, estoy viendo ahora sí están viendo, perdón. Sí, ya están corriendo, gracias. Ay, discúlpenme. Ay, que descuidado. Bueno, hay este Congreso de la Internacional Comunista en Moscú, entonces la dirigía en ese momento Karl Radek, y Karl Radek es el que insiste desde Moscú en una estrecha colaboración entre nacionalistas, entre el Partido Nacionalista, que era el fuerte, y el débil, que era el Partido Comunista. Luego, al empezar el año de 1923, llega a China un representante, un enviado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. La Unión Soviética se acaba de crear en diciembre del año anterior. Entonces, fue un diplomático muy notable, Adolf Joseph, obviamente judío, y que sea después víctima de las purgas de Stalin años después. Y él llega y establece un contacto directo con Sun Yat-sen, el presidente de la débil República de China. Y se establece un vínculo de cooperación muy estrecho entre la Unión Soviética recién creada como tal y la República de China. Es decir, hay dos movimientos. El Partido Comunista, por un lado, de China, que tiene la presencia de los agentes de la Internacional Comunista actuando con estrategias de expansión y de propaganda y de proselitismo. Y por otro lado, el gobierno, el Partido Nacionalista, en donde los comunistas con carácter individual se habían hecho miembros. Esto nos lleva en junio de 1923 al tercer Congreso del Partido Comunista, ya en la ciudad de Cantón, Guangzhou, y otra vez bajo supervisión de Mari. Los delegados se dividen sobre el futuro de las relaciones con el Kuomintang. Sobre todo Chen Tuxiu no confía mucho en esa alianza temporal, en esa alianza compañeros de ruta transitorios, ¿no? En septiembre llega un gran personaje del Internacional Comunista, Mikhail Borodín, que también era un judío, y que fue el que fundó en México el Partido Comunista de México con ese nombre, porque antes de eso se había creado un partido, el Partido Socialista de los Trabajadores, con otro representante de la Roy, con otro representante de lo que sería después la Internacional Comunista. En 17 se creó el Partido Socialista de los Trabajadores en México, y en 19 Borodín le puso el nombre de Partido Comunista Mexicano. Marin se convierte en un asesor personal del presidente Sun Yat-sen. Ahora, este periodo de 1924-1927 es conocido en la historia o la historiografía china, sobre todo en las fuentes chinas, como el periodo de la Gran Revolución. Y en realidad fue la Gran Revolución que impulsó el partido, principalmente el Partido Nacionalista y el gobierno mismo, el nacionalista también. Y se celebra, empieza el año de 1924, ese periodo de la Gran Revolución, con el primer Congreso Nacional del Kuomintang. Fíjense lo que tardaron en hacerlo. El Kuomintang lo había creado Sun Yat-sen en 1918, si no mal no recuerdo, pero antes tenía otro nombre, como asociación como partido político se había formado en Japón. Entonces celebra su primer Congreso Nacional hasta 1924 y adopta tres grandes políticas de ese Congreso, que son cooperación con los comunistas, alianza con la Unión Soviética y apoyo a obreros y campesinos. La alianza con la Unión Soviética tiene varias facetas que vamos a ver a continuación. En junio, la primera de ellas importante de esas fases es el establecimiento de la Academia Militar de Whampoa, una isla que está muy cercana a Cantón, a Guangzhou.
Y el comandante, yo voy a introducir aquí porque todas las fuentes chinas, hay que respetar fuentes originales. El nombre de Chiang Kai-shek es la pronunciación en dialecto changainés, el nombre chino de Chiang Chie-shi. Ese es el nombre en chino, en lengua nacional china, de Chiang Kai-shek. Entonces, el primer comandante militar de esa cadena militar de Gonghua fue Chiang Chie-shi, que había sido asesor y discípulo de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen lo había mandado a la Unión Soviética a que trabajase un tiempo con Trotsky, que era delegado de guerra, consejero de guerra, y después con otros dirigentes soviéticos, para conocer el sistema militar político de la URSS. Y el comisario político de esa academia militar era Zhou Enlai. Nótese ya el lenguaje, la influencia soviética, la influencia del Partido Comunista de la Unión Soviética sobre el Partido Nacionalista, que en el año de 23, cuando se reunió Sun Yat-sen con Joffre, había dicho que China no estaba lista para el socialismo, pero que sí aceptaba la colaboración de la Unión Soviética, y los tres grandes principios del pueblo de Sun Yat-sen los modificaron un poco. Originalmente los principios eran nacionalismo, o sea, los principios o derechos del pueblo, nacionalismo, democracia y bienestar. Al bienestar le cambiaron el nombre por socialismo futuro, ¿no? Bueno, socialismo le pusieron. Ahora bien, el otro elemento importante de esa que se deriva del Congreso del Partido Nacionalista se vincula con las decisiones del quinto Congreso Mundial de la Internacional Comunista, todas esas reuniones se hicieron en Moscú, y que ahí elucubraron, no me puedo entretener mucho en esto, pero toda la idea, la estrategia del Frente Unido desde dentro. O sea, que el Partido Comunista continuara su vida pública como un ente externo, pero con los nacionalistas había un Frente Unido dentro del Partido del Comunista. Y finalmente, en el año de 25, al comenzar el año de 1925, viene el cuarto Congreso del Partido Comunista de China, otra vez en Guangzhou, y ya tenía 994 militantes, ¿no? Y abrieron dos oficinas regionales en el país. Una en el norte, que estaba en la cercanía de Beijing, pero luego se tuvo que ir más abajo, encabezada por Chiang Kuo-tao. Chiang Kuo-tao será uno de los rivales más importantes de Mao en estos primeros años, rival político dentro del Partido Comunista en todos estos años. Y el otro centro estuvo a cargo de Tsai He-shen, que está en un centro, estaba en el sur, luego en el centro, era itinerante. El Partido Comunista todavía no podía echar raíces fuertes. En marzo 12 de 1925 muere Sun Yat-sen en Beijing. Había ido a ver al jefe militar que dominaba esa región y que tenía un gobierno en Beijing, al cual también reconocía la Unión Soviética y muchas otras potencias extranjeras. Una segunda fase de lo que se llama la Gran Revolución de 24-27 empieza en enero de 26 con el segundo Congreso del Kuomintang, en donde hay un comité ejecutivo de 36 miembros, se elige. 7 de esos 36 miembros eran comunistas. Ahí se ve cómo se estaban involucrando en los procesos del Partido Nacionalista. Ahora, en marzo, Chiang Chie-shi acusa a los comunistas de levantamientos violentos, porque había habido varios incidentes violentos, efectivamente, en la zona sur, en Guangdong, la provincia de Guangdong, y en Guangxi. En julio de ese mismo año, los nacionalistas comienzan la expedición al norte para la conquista de China y para unificar al país. Y luego viene el quinto congreso del partido. En abril-mayo de 27, ya no fue en Guangzhou, sino en Wuhan. ¿Por qué en Wuhan? Porque ya la expedición del norte había logrado expulsar a los caudillos militares que dominaban la parte de la provincia de Hubei, y se establecieron en la capital de la misma Wuhan, en donde, sí,
en donde el Partido Comunista a la luz del día pudo hacer su congreso, ya con 58,000 miembros. Los miembros aumentaron mucho porque los comunistas participaron en varias huelgas que no estoy mencionando aquí, obreras, y se metieron al movimiento obrero y al movimiento juvenil, con lo cual fueron cooptando o atrayendo simpatías de varias personas que eran o bien obreros o simplemente jóvenes que estaban en distintas actividades de la vida, ¿no? Es en este congreso todavía la influencia de los agentes de la Internacional Comunista. Marendra Roy, el que había formado el Partido Socialista Mexicano de 1917, un personaje como casi todos los agentes de la Internacional Comunista, personajes de muchas caras, de muchas experiencias. No me puedo entretener en cada uno de ellos, no es el objetivo de esta charla. Pero en todo caso, Marendra Roy es el nuevo delegado de la Internacional Comunista y ahí se plantea, perdón, ahí me estoy saltando una cosa muy importante. Me fui directamente al quinto congreso cuando, saltándome un suceso que es un parteaguas. En abril 12, cuando de las tropas nacionalistas, la misión del norte, o sea, llega a las afueras de Shanghai. Shanghai, les recuerdo, tenía zonas internacionales donde los chinos tenían jurisdicción real y una zona muy amplia china que rodeaba a las concesiones internacionales, francesa, británica, japonesa. Entonces, cuando iban aproximándose las tropas nacionalistas para tomar la ciudad, la parte china de la ciudad de Shanghai, ya los comunistas, como habían optado con esa estrategia, se habían adelantado para descarrilar, cortar vías de tren para que no llegaran refuerzos las tropas del caudillo militar en turno, y después entraron a la ciudad y desarmaron a las representaciones militares y policíacas chinas y prácticamente se apoderaron de la ciudad en la parte china. De manera que cuando llegó Chiang Kai-shek cerca de la ciudad, se enteró de que los comunistas ya tenían dominada. Entonces, él dijo que no entraba mientras no te pusieran las armas los obreros armados. Y los obreros armados le pusieron las armas, se replegaron y ahí Chiang Kai-shek asestó un golpe militar brutal, muy sanguinario, en donde asesinó a varios de los militantes, no solo comunistas, sino obreros y otros que estaban con ellos. Y ese golpe se extendió a otras ciudades. Consecuentemente, cuando viene el quinto congreso, ahí se decide qué hacer y se declara, con influencia de Roy, de Narendra Roy, que se rompa con Chiang Kai-shek, pero que se mantenga la alianza con el ala izquierda del Kuomintang, que dirigió un personaje que después se pasaría con los japoneses, ¿no? Ya para entonces el buró político es una figura que empezó a aparecer desde entonces, aunque era muy chico el partido, estaba encabezado todavía por Chen Duxiu como secretario general, antes presidente del Comité Central. Chan Kuo-tao era el segundo en la jerarquía. Chan Kuo-tao, lo recuerdo, era el rival político de Mao. Zhou Enlai, el tercero en la categoría. Y luego varios personajes, de los cuales nada más menciono a dos que serán muy importantes después. Chiu Chu-bai, ahí está mal escrito, Chiu Chu-bai. El Chiu, el apellido el segundo Chiu es nada más sin la I, es Chiu Chu-bai. Y Lili San. El debate sobre si se rompía o no se rompe con Chiang Kai-shek o Chiang Kai-shek, pero no se rompe con el a la izquierda. Pero en abril 28, mientras tanto en el norte, los caudillos militares, en particular Chan Su-olin, que era manchú, toma el control de la ciudad capital, la capital
Si eran tres poderes, la República de China y Sur, la República China nada más el norte en Pekín y los caudillos militares, ¿no? Entonces, Chan Zuolin, este manchú, toma el control de la ciudad, interviene por la fuerza en la embajada soviética, donde estaban asilados varios dirigentes, entre ellos el notable, el intelectual más importante desde el punto de vista marxista y del conocimiento del marxismo, que era Li Tachao. Los aprenden y los ejecutan sumariamente. En el octavo pleno en Moscú, del comité ejecutivo que se había creado entonces, del Internacional Comunista, se efectúa el último debate político abierto, público, sobre qué hacer, sobre qué debería hacer China. Ahí la confrontación había sido entre Trotsky y Stalin. Trotsky nunca aceptó que se hicieran alianzas con otros partidos, siempre propuso que el Partido Comunista Chino tuviera desde un principio su propia personalidad, pero finalmente Trotsky pierde la batalla política con Stalin. Stalin domina ese Congreso y a partir de entonces silencia a sus opositores, a sus opositores internos y a los que tenían una posición similar a la de Trotsky respecto a China, y ordena que el Partido Comunista de China continúe cooperando con el ala izquierda del Kuomintang. Ya los habían masacrado los comunistas en Shanghái y todavía las instrucciones de Stalin era que mantuvieran la relación. Claro, a veces llegaban telegramas, a veces eran correos muy lentos, no siempre las instrucciones de la Internacional Comunista y de Stalin a partir de entonces llegaban inmediatamente. La última fase de la gran revolución del 24-27 es que en junio, o sea, ya había, en abril, se había producido el golpe de Chiang Kai-shek y la ruptura con él. Bueno, pues en junio de ese mismo año, este es el personaje que era el jefe, el líder del ala izquierda del Kuomintang, Wang Qingwei. Wang Qingwei después sería el presidente de la República Títere de China, puesta por los japoneses. Bueno, Wang Qingwei expulsa a los comunistas, primero porque se pone de acuerdo con con un caudillo militar que se había pasado a los nacionalistas, el general Feng Yuxiang, y luego porque Borodín, que es un hombre muy talentoso, comete la indiscreción de enseñarle un telegrama de Stalin a Wang Qingwei para que vea que había deseos de mantener la unidad, la alianza entre comunistas y nacionalistas, solo que se le olvidó ver un párrafo que Wang, que sabía ruso, lo entendió, que la instrucción era: estos somos compañeros temporales de ruta, no se les olvide. Y todo, pues, Wang rompió con ellos. Todavía rota toda posibilidad de alianza, ya fuera de alianza de dentro o alianza entre dos partidos, rota toda posibilidad real. Todavía por varios meses insistiendo en que la instrucción era que se mantuviera la alianza. Aquí me salté antes, antes de junio, julio, llega a fines de abril, llegó Lominatse, que reemplaza a Narendra Roy. Lominatse sería un factor muy importante cuando Stalin cambia abruptamente la directriz respecto a China, y la cambia porque las críticas de Trotsky estaban haciendo mucha mella. Entonces da instrucciones de que haya levantamientos armados inmediatamente en las ciudades. En las ciudades, no pensaba, Stalin nunca pensó en el campo, en las ciudades. Y entonces, el 1 de agosto, ¿qué es la fecha oficial que marca el nacimiento del Chiefanchun, el Ejército Popular de Liberación? Este nombre de ejército de Chiefanchun se adoptaría años después. Pero estas rebeliones fueron dirigidas primero por una alianza, generales comunistas como Yedin y sobre todo Han Lung, un personaje que debe ser muy importante en los años posteriores, en Nanchang, la capital de Hunan,
Y ahí fracasan, pierden el intento de tomar la ciudad, la tienen como 3 días y los derrotan. En esos días hay una reunión de delegados comunistas impulsados por Lominatse, donde les inyecta la idea de que el Partido Comunista no podía seguir siendo abierto y conciliador. Tenía que introducir la violencia como modus operandi. La violencia para liquidar a los equivalentes, no era el nombre de China, de los quinta columnistas, ese no era el nombre de China, eso venía en Rusia, y sobre todo a los trotskistas, una campaña interna contra los trotskistas. Esta introducción de la violencia como modus operandi es un factor que después autores no chinos han destacado como la naturaleza misma de operación del Partido Comunista a lo largo de su historia, incluyendo la actual. En 7 de agosto viene una conferencia en Hankou, una de las 3 ciudades de lo que era Wuhan, y ahí corren a Chen Duxiu como secretario general y es reemplazado por Chiu Chiu-bai, está otra vez mal escrito ahí. Bueno, entonces, siguiendo instrucciones de Moscú, de septiembre y noviembre sigue habiendo levantamientos que se les conoció popularmente como levantamientos de la cosecha de otoño, porque en el sur hay 2 cosechas. Y en todos los intentos que hicieron por tomar las ciudades, fracasaron, militarmente fracasaron. O sea, el pasar de la conspiración política y de la cooperación con el Kuomintang a la toma del poder por las armas fue un paso muy prematuro que provocó derrotas en todos los frentes a los comunistas. Incluso en una reunión que hubo del partido, Comité Central del Partido, en esos meses se culpa a Mao Zedong del fracaso de varios, sobre todo el fracaso en Nanchang, mencionado, que está mencionado el 1 de agosto, y le quitan todos los cargos importantes dentro del partido. Mao queda fuera del Comité Central, etc. Finalmente, el mes de diciembre, viene un levantamiento romántico prácticamente en la ciudad de Cantón de Quanzhou, que duró 3 días y se llamó la Comuna de Quanzhou, la cual fue liquidada rápidamente por una coalición de un caudillo militar y tropas nacionalistas. Pues fue, a partir de entonces, de esos años, después de 27, empieza el Partido Comunista de China en una desbandada prácticamente. Y se genera el último congreso del partido antes de la era de Mao. En febrero de 28 hay el 9º pleno del Comité Ejecutivo del Internacional Comunista, que vuelve a anunciar una nueva línea política sobre China, que consistía en apoyar movimientos campesinos, pero sobre todo insistía en que los comunistas tendrían que ganar el poder en las ciudades, pero que ya no en enfrentamientos militares directos, sino desde el clandestinaje. En mayo, Mao Zedong y un gran personaje, un guerrillero notable, Zhu De, unen fuerzas. Mao se había vuelto de haber sido un dirigente civil, aunque en sus años mozos había tomado parte en la revolución nacionalista, se vuelve pues un caudillo militar también. Y Zhu De pues era el guerrillero, siempre fue guerrillero. Unen fuerzas en las montañas que están de Qinganshan, en la frontera entre Hunan y Xinjiang, las provincias de Hunan y Xinjiang en el sur de China, y forman lo que se llamó el Cuarto Ejército, que sería muy importante, no porque fuera militarmente arrollador, sino porque fue un núcleo que mantuvo la resistencia viva en las montañas. El 6º Congreso del Partido Comunista, fíjense cómo andaría de desbandado el partido, se tuvo que convocar en Moscú, desde luego con la ausencia de todos los dirigentes importantes chinos, y se hizo en junio-julio de 1928. Y ahí se habla de una revolución agraria. Mao había hecho años atrás, cuando estaban en el Frente Unido con el Partido Nacionalista,
había hecho un estudio sobre el movimiento campesino en su provincia de Hunan. Tenía ese antecedente. Él empezó a trabajar con esa idea de crear a partir de los campesinos, de crear un movimiento, un núcleo más fuerte. El partido se condena el puchismo de Chichubay y se elige a un anodino, pero que era obrero, a Xian Chunfa como secretario general. En realidad, fue un personaje que fue manipulado por un grupo de estudiantes chinos en Moscú, de los cuales voy a hablar más adelante. Ahora, Zhou Enlai es elegido en ausencia como jefe del buró de organización, y ahí están los demás nombramientos que quedaron. Entre ellos aparece ya, y está mal escrito, Liu Shaoqi por primera vez como personaje importante, como encargado del buró de trabajo, del movimiento obrero. Sintetizando, en esta primera etapa, 21-28, hay el partido político creado por la Internacional Socialista y dominado por Moscú. Es un partido pequeño, disperso, con bandazos de su estrategia, porque seguían las instrucciones de la Internacional Comunista. Celebró 3 congresos en China, en años consecutivos, perdón, luego 2 en años alternos y el último en Moscú. Y como empezó a tener cierta importancia nacional cuando se unió al Kuomintang de Sun Yat-sen. La gran revolución fue hecha por nacionalistas prácticamente, y de 27 a 35, el golpe de Chiang, después del golpe de Chiang Kai-shek, viene el gobierno de Nanjing, o sea, se consolida la República de China. Ahí está nada más para que vean personajes importantes en fotografía. La fotografía de Chen Tuxiu a la izquierda con Hu Xi la puse porque Hu Xi Chen Tuxiu fue el representante de los teóricos intelectuales marxistas, comunistas, y Hu Xi de los liberales. Hu Xi se iría con Chiang Kai-shek después. El que está a la derecha es Li Tachao, el gran teórico del marxismo. Y luego los adversarios de Mao. La foto de la derecha es Chan Kuo-tao, y en la foto más grande es un personaje. Era el dirigente del grupo de los 28 estudiantes bolcheviques, que se llamaba Wang Ming. Era un seudónimo, por cierto. Bueno, voy a tener que apurarme. Enrique, tú avísame cuando no llego, me vas diciendo. Aquí, yo nada más, en esta práctica que quiero resaltar es que el gobierno de Nanjing pues unifica China bajo la República de China, y hay un periodo de crecimiento importante y de reconocimiento internacional de ese país con ese nombre, República de China. Mientras tanto, pues los guerrilleros, los comunistas chinos forman soviets en varias partes del sur de China, que poco a poco van siendo ahogados por campañas de exterminio militares lanzadas por el gobierno de Nanjing. Ahí ya es el gobierno de Nanjing o Nanking. Ahora, en octubre de 34, pues varios núcleos comunistas, pero uno de ellos, el principal, decide iniciar una retirada estratégica, primero hacia el oeste y después hacia el norte del país, que dura un año. Cuando están en plena marcha, en enero de 35, después logran tener unos días de descanso, porque la persecución de los nacionalistas por parte de los nacionalistas se mitiga un poco, y ahí se viene la gran conferencia de Sungui, un pueblo en realidad de la provincia de Guizhou, una provincia muy pobre del sur de China, y ahí Mao Zedong logra el control del Partido Comunista de China, y lo logra porque se hace una revisión crítica con los pocos delegados que había, porque los delegados más importantes, entre ellos Chan Kuo-tao, andaban en otras partes del país, pero venían ahí dos importantes personajes. Po Hu, que había sido del buró político del Partido Comunista, y el último agente, sí era militar, de la Internacional Comunista, Otto Braun. Entonces ahí se hace un balance y se echa la culpa. Es decir, sin nombrar a la Internacional Comunista,
culpan a Otto Braun por los errores militares. Y ahí, lo más importante ahí, es que tanto por la distancia como por los errores de los agentes del Comintern, ahí se logra finalmente que el Partido Comunista de China empiece a operar en forma más autónoma, liberándose del patronazgo de Moscú hasta cierto punto. Bueno, el gobierno, el Segundo Frente Unido se forma, y esto lo voy a hacer rápidamente. Ahí destaco nada más lo siguiente. Empieza en 1937, se desata la guerra generalizada entre China y Japón por un incidente ocurrido en un puente cercano a Beijing. Para entonces ya los japoneses habían logrado primero apoderarse del noreste de China e impuesto ahí una monarquía. ¿Con quién? Pues con los manchúes que había sido la última dinastía china, los Qing, que eran de ahí, de esa región, y pusieron como emperador, pues al que había sido el último emperador niño, Puyi, lo pusieron al frente de ese reino, que era el reino títere de Japón. O sea, Japón para todos fines prácticos dominaba todo el noreste de China. Entonces, está la guerra en junio, en el verano, en junio me parece, de 37, y los japoneses empiezan a extenderse por todo el país, por toda parte oriental del país, por la costa. Déjenme regresar a algo que es importante y que no mencioné. Espérenme, déjenme ver aquí, no, aquí no está. Bueno, antes de que estallase la guerra generalizada entre China y Japón, guerra no declarada formalmente, por cierto, y fue muy sangrienta. Antes de eso, en diciembre de 1936, cuando los comunistas tenían apenas un año y pico de haber llegado a su nueva base en el norte, en Shanxi, en la prefectura de Yan'an, el general Chiang Kai-shek había ido a pasar revista a sus tropas. En Yan'an está a unos 350 kilómetros, 400 al norte de Xi'an, la ciudad capital de Jiangxi. Y el generalísimo Chiang Kai-shek fue secuestrado por dos de sus generales, que lo obligaron a hacer un nuevo frente unido, un segundo frente unido con los comunistas para contener a Japón. Cuando secuestraron a Chiang Kai-shek, se lo ofrecían a los comunistas, pero llegaron instrucciones de Stalin allá a Yan'an diciendo que lo liberaran y que lo pusieran al frente de la República de China, y que la República de China enfrentara a Japón, no dos grupos separados. Entonces, Mao Zedong mandó a Zhou Enlai en un avioncito de 2 plazas a la ciudad de Xi'an para negociar con los generales que secuestraron a su jefe, y con el grupo, entre ellos la esposa de Chiang Kai-shek, la formación de un nuevo segundo frente unido. Esto cambiará la historia del Partido Comunista de manera dramática, como lo veremos después rápidamente. Aquí debo decirles que cuando la guerra sino-japonesa se engarza, empezó, ya lo dije, en 37, en el verano, y se engarza en diciembre de 41 con la Segunda Guerra Mundial, a raíz del bombardeo japonés en la base en Honolulu. Ahí surge China como un aliado de las potencias que ganarían la guerra mundial. Por eso pongo ahí esa frase que dice: China emerge como potencia mundial, y lo hace en la conferencia de Dumbarton Oaks. No me detengo mucho en eso, simplemente ahí en esa conferencia hubo 5 países que negociaron una estructura de una nueva carta que regiría la Alianza de las Naciones Unidas. Esa carta que aprobaron en un Dumbarton Oaks, grupo de altos funcionarios de la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia,
Estados Unidos y China, sería lo fundamental de la Carta de San Francisco. Entonces ahí China surge como una de las potencias, porque al terminar esa conferencia en Washington, o sea, ahí se decidió que China, que 5 países invitaban a los demás miembros de la alianza a una conferencia en San Francisco. ¿Cómo voy, Enrique? Yo te sugeriría tal vez en unos 15 minutos, tal vez un poco más, pensar ir cerrando. Bien, bien. Bueno, entonces aquí lo más importante de esta parte estoy viendo, es que el Partido Comunista celebra en 45 eventos muy, perdóname que me pare, pero estoy, eventos muy importantes. Uno de ellos es el foro de literatura y arte de Yan'an, donde se lanza una gran campaña de rectificación de los intelectuales. Los alinean a los intelectuales. Y los que no se quieran alinear, pues simplemente los encarcelan. No me entretengo en el caso de Wang Shiwei, un intelectual joven que fue víctima de esa campaña. Y el otro evento importante es, después del... ese foro de educación fue en 1942, se prolongó hasta 44. Y en 1945 viene el 7º Congreso del Partido Comunista, donde se pone el pensamiento de Mao Zedong como igual al pensamiento a la ideología marxista-leninista. Ahí es cuando se empieza a poner a Mao como ser supremo. Y quien hace el informe político es nada menos que Liu Shaoqi, que después sería víctima del propio Mao. Entonces, Mao es electo presidente. El término presidente no es presidente de un país. Chushi quiere decir jefe de un organismo. En inglés es muy chairman. Ahora, quedan ahí los Zhou Enlai, queda ahí también, y Xu Te. Ya ustedes vean después cuántos congresos se dieron cada uno de este congreso. Pero el 7º congreso es pues la deificación de Mao Zedong, de 45. Ahora, ahí está la síntesis, no la repito, nada más la última parte. En la segunda, en la guerra mundial, realmente, perdón, sí, en la Segunda Guerra Mundial, realmente son las tropas nacionalistas las que llevan el grueso de las batallas. Los comunistas llevan un par de batallas importantes y escaramuzas. Ahora, sin embargo, al terminar la guerra, el Partido Comunista de China surge como una fuerza política militar que puede competir abiertamente con el gobierno nacionalista y con el Partido Nacionalista. Aquí en 1972, Kakue Tanaka, primer ministro de Japón, va a China para establecer relaciones diplomáticas con la República Popular y se disculpa con Mao Zedong por los excesos de los japoneses en China, y la respuesta de Mao fue brutal. Dice, bueno, no se preocupe, lo estoy yo parafraseando, no están leyendo. No se preocupe, ustedes nos causaron millones de muertos, pero gracias a ustedes el Partido Comunista triunfó, porque salió de la guerra con mucha fuerza. De manera que cuando viene la guerra civil, ahora sí, el Partido Comunista armado, con tropas bien organizadas, libra brillantes batallas en el norte que lo llevan al triunfo y a la proclamación de la República Popular China. Ya no me tengo las fotos, ahí nada más vean qué curioso. Mao Zedong, Zhou Enlai, Xu Te, Lin Piao abajo, Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, y Chen Yun, que serían los personajes después de la historia del Partido Comunista del Poder. Ahora, ya estamos aquí en la República en los años los primeros 20 años del Partido Comunista del Poder. Esto lo voy a resumir, no me voy congreso por congreso, pues no me atrevería mucho. Simplemente decirles que el 8º Congreso se realizó hasta el mes de septiembre de 1956, después de que ya se había creado 2 años antes, se había establecido la República Popular China, o sea, sus instituciones y su primera constitución.
O sea, la estrategia entonces de los comunistas es que primero se establecían los órganos del Estado, en 1954, y luego se reformulaba tanto los reglamentos del partido como el programa operativo y el programa ideológico del partido del poder. Entonces, ese ordenamiento llevaba a la lógica de que, inicial de que el Estado iba a ser una cosa paralela al partido, aunque siempre decía que desde la Constitución del 54, en el preámbulo se dice que el Partido Comunista de China es el órgano que dirige, que orienta al país. Pero la idea era separarlos y dándole prioridad a los órganos estatales. Ahora, ahí lo importante también de este octavo congreso es que ya se diluye un poco los elogios excesivos y ya no se vuelve a hablar del pensamiento de Mao Zedong, porque ya se consideran los pares, los interpares de Mao, que era el momento de crear un liderazgo colectivo, en donde Mao sería, pues si quieren ustedes, primos interpares, pero todos tendrían derecho a la voz y voto. Mao en ese congreso habló muy poco, y eso sería la semilla que tendría que habría en la cabeza de Mao de que se había traicionado por sus colegas, ¿no? Aquí, después de esto, perdón, no sé si, bueno, ahí está la cuestión, perdón. Si los primeros 20 años con eso termino, ¿no? Bueno, ahí ustedes van a ver varias cosas los primeros 20 años, que me salté muy rápidamente. La guerra de Corea en primer lugar, que fue que unificó mucho China, en el sentido de enfrentar a Estados Unidos, la gran potencia del mundo, y cohesionar las fuerzas populares y los poderes fácticos de China. Desde luego cada vez más el Partido Comunista como el principal poder fáctico. Y el hecho de que se empezaba con un crecimiento económico muy rápido, una muy pronta socialización, colectivización, pero no completa de la economía, hasta que Mao empieza con sus políticas de voluntarismo político. El gran salto y la creación de las comunas populares, que crearon una hambruna brutal en la historia de China, no solo de la República Popular, la historia de China. Se calcula entre 28 a 30 millones o más de personas muertas por esa hambruna. Y luego la rectificación de esa política errónea, en donde quien se enfrenta a Mao Zedong en reuniones en corto del Comité Permanente del Buró Político, y donde le dice que lo obliga a que se rectifique el exceso de colectivización de las comunas, no se eliminan, pero se reinsertan, se restablecen incentivos materiales. Eso crearía las bases, las semillas para que Mao empezara, deja el poder Mao de hecho, nunca fue jefe de Estado más que 3 años, entre 1954 y 1977, pero se queda como presidente del partido, Chuxi, y se retira una segunda línea, como decía, de actividad, y lo que hace es una campaña de educación socialista que lo lleva por todo el país para sembrar las bases de lo que sea cuando la lanzó en 1966, la gran revolución cultural proletaria, y que fue un periodo de violencia casi entre 66, 68, que casi le llevó al país a la guerra civil. En 69 quiere ponerle fin a la parte violenta de la guerra, de la revolución cultural, pero no lo logran, como veremos más adelante. Bueno, después pasé yo a los 20 primeros años del Partido Comunista. Sí, la construcción del país ya no lo repito, y me voy al ocaso del gran el legado de Mao, perdón. Ahí me salté aquí mucho. Construcción del gran país. A ver, aquí rápidamente veamos esto. La construcción de un país entre 54 y 64, pues obviamente hubo crecimiento económico importante,
Los reveses fueron la hambruna del año 59-61, pero básicamente un país muy sólido. Y lo echa para atrás las políticas el gran salto adelante. Y también viene una ruptura ideológica y política no diplomática con la Unión Soviética en ese periodo de 54-64. La ruptura se hace pública en 60, a partir de 1960, pública. Bueno, ahora pasemos al partido del poder en los últimos años de Mao. Simplemente el 9º Congreso del Partido en abril de 69, que suponía que era el que le iba a dar el nuevo formato a la revolución cultural. O sea, ahí declaran a Lin Piao como el camarada íntimo de armas de Mao Zedong, y en el comité central quedan como segundos, desde luego, de Mao, Lin Piao, y quedan Chen Po-tat, que ya era el secretario particular de Mao, Zhou Enlai y un personaje muy siniestro, que era Kang Sheng. En el 10º Congreso del Partido, bueno, ese se suponía que terminaba, que con eso se cerraba el periodo, la revolución cultural cerraba su ciclo, pero lo que ocurrió, me voy a adelantar aquí, esperen un segundo. No, aquí lo vamos a ver. Aquí se lo digo, lo que ocurre es lo siguiente, miren, aquí en esta parte de aquí. El 9º Congreso fracasó en su sentido de que ya iba a ser la consolidación del Estado post-revolución cultural. Y fracasa porque hay un intento de golpe de Estado de Lin Piao en septiembre de 1971, cosa asombrosa. Cuando viene ese golpe militar de Lin Piao, Deng Xiaoping, que estaba exiliado, desterrado a la provincia de Jiangxi, que era una fábrica de tractores, escribe a Mao diciendo que está a sus órdenes para trabajar en lo que sea. Viene la visita de Nixon a China en febrero de 72, y en 76 la muerte de todos. Muere Zhou Enlai y la segunda purga de Deng Xiaoping, a quien había rehabilitado Mao Zedong. Y Mao muere el 6 de septiembre de 76, y después se arresta en un golpe palaciego a su viuda y sus 3 aliados, la banda de los Cuatro. ¿Qué había pasado desde el punto de vista del Partido Comunista? Bueno, primero, el haber estado al borde de la guerra civil, y luego al borde de una guerra general con la Unión Soviética en 69, obligó a Mao a revivir a los estrategas que tenía o bien desterrados o bien congelados, y a buscar un acercamiento a su enemigo histórico, que es Estados Unidos, para contrarrestar al nuevo enemigo, que era la Unión Soviética. Entonces, 71 es el año de los grandes acontecimientos del partido. Con la visita de Nixon no plantea la apertura de una relación diplomática, sino política. No pueden ser relaciones diplomáticas por el caso de Taiwán. Pero en octubre de ese mismo año 71, la República Popular recupera, después de 22 años de bloqueo incitado por Estados Unidos en la ONU, recupera el asiento con el nombre de China en este organismo, en la ONU. Y a partir de ahí declaran abiertamente el Partido Comunista una nueva política internacional, una política de Estado a Estado, ya no más de pueblo a pueblo, es decir, renuncian a la parte ideológica, que había sido su caballo de batalla de los chinos en los años 60, tratando de arrebatarle a la Unión Soviética el liderazgo del movimiento comunista internacional. Entonces ahí hay un cambio radical, el pragmatismo. Mao muere pues habiendo aceptado una serie de, digamos, de acuerdos políticos con Occidente, no económicos todavía, pero es un cambio importante de parte. El legado de Mao, no se los dejo ahí, pero más esta frase del veredicto de Mao estuvo 70%, 30% mal, es una frase que se desprende de lo que vamos a ver más adelante. Eso lo dijo Deng Xiaoping, pero también venía de más atrás. Bueno, Eugenio, sería importante en unos 10 minutos ir cerrando. Ya vamos a... bueno, ahí están las fotos de esa parte. La etapa de Deng Xiaoping está con nada más de eso, aparte de los congresos,
destaco, Deng prácticamente en la transición, Deng logra regresa desde su segundo exilio y se coloca en el Partido Comunista y empieza junto con el sucesor de Mao, lanzan a fines de 77, lanzan la idea de las 4 movilizaciones de China, pero la van llevando a cabo paulatinamente. Hay grandes pasos de cómo Mao Deng Xiaoping recupera el poder, pero nunca vuelve a ser secretario general del partido. Deng fue secretario general del partido en 1956, como ya lo habrán visto en las gráficas. Y después de eso ya nunca más, se elimina después el cargo de presidente del partido y Deng queda simplemente como tercero en la jerarquía del partido y desde ahí efectúa su gran programa de apertura económica de China, económica y financiera, y que concluye en el año 72 con digamos, corona su reestructuración institucional en el 12 Congreso de 1982. Ahí se restablecen los principios. La cuarta Constitución es casi la misma del 54. Se restablecen los órganos del Estado y se restablece la idea de que el Partido Comunista sea un partido de liderazgo colectivo y que haya una transición de mandos pacífica con periodos de 5 años, con una reacción de otros 5 años, para que nadie se eternice en los cargos de dirigencia del partido. Al mismo tiempo, los congresos que vienen después, bueno, déjenme regresar aquí un poco. Sí, en la parte de las reformas institucionales de Deng, tiene finalmente un periodo crítico, que es entre 87 y 89, cuando demostraciones populares que exigían mayor democracia terminan por llevar a una, ya Deng y los veteranos se llevan prácticamente jubilados, excepto en algunos cargos, y ellos son los que regresan a la actividad política para ordenar la represión armada. No es una represión policial, es una represión armada del Ejército Popular de Liberación, a ciudadanos sin armas, inermes, en Tiananmen en 1989. Esa crisis habría de llevar a que facciones del partido quisieran detener la apertura económica, y Deng tiene que recordar, revivir 4 principios cardinales que él había anunciado años atrás. Y esos 4 principios cardinales era demostrar que Deng lo que buscaba no era un camino hacia una democracia tipo occidental, sino una democracia comunista, el Partido Comunista. Y el último esfuerzo político de Deng fue en enero-febrero de 92, cuando hace un viaje al sur de China para reactivar las reformas económicas y la apertura del país. Ya en el último 14 Congreso, ahora sí desaparecen los líderes. Los últimos que fueron nominalmente fueron Deng Xiaoping y Chen Yun, y viene una nueva generación de dirigentes. 2 de ellos los 2 que habían sido los impuestos por Deng se habían quedado en el camino de la crisis de 87 y de 89, y viene una nueva generación con Chen Zemin en el poder. A partir de ahí, de este año, del 14 Congreso, yo diría a partir del 12 Congreso, porque Chen Zemin fue interino desde entonces, hay un periodo pues, de 20 años o más, en donde aquí nada más la foto de los veteranos, pero ahí están Hu Jinping, Deng Xiaoping, Li Xinyan, Zhao Ziyan, la viuda de Zhou Enlai, que está en el grupo político, y Peng Cheng, que son los revividos. Bueno, esta parte de acá, el periodo de Jiang Zemin, pues es de 92 a 2002, porque fue muchos años, duró más de 10 años, porque entre 89 y 92 fue interino.
En todo caso, es un periodo de estabilidad política y de muy rápido crecimiento económico, con algunos conflictos con Estados Unidos que no menciono ahora, pero que básicamente tuvo un periodo de gran reforma, sobre todo en el segundo quinquenio del poder de Jiang Zemin, cuando hizo mancuerna con el primer ministro Zhu Rongqi. Zhu Rongqi es muchos no le prestan atención a este comunista. Este fue, a mi juicio, el mayor reformador práctico, efectivo, ejecutivo, para abrir a China a una economía de mercado. A algunos no les puede gustar, a otros sí, pero fue el gran reformador de que lleva a la economía china a una economía de mercado. Jiang Zemin, su herencia fue básicamente un grupo muy poderoso. No soltó el poder Jiang Zemin como tenía que haberlo hecho en el partido en 2002, sino que prolongó su cargo como jefe del comité de la Comisión Militar Central hasta 2003. En todo caso, terminó introdujo la idea de la participación de empresarios en el Partido Comunista de China. La otra década fue más tranquila, ese sí fue de 10 años. Estoy poniendo nada más el periodo de décadas en el partido. En la época de Jiang Zemin, y lo digo anteriormente, fue el primer secretario general del partido, ya no existía el cargo de presidente, que simultáneamente fue electo presidente de la República Popular China. A partir de entonces, o sea, a partir de 1992, no, de 2000, bueno, sí, de 1992, no es cierto, de 98, los secretarios del partido son, al mismo tiempo, con un año de diferencia, son electos por la Asamblea Popular, presidentes de la República Popular China. Se supone que el periodo de Hu Jintao tiene en el último congreso del partido, estando al mando, como secretario general Hu Jintao, se nombraron dos dirigentes que ascendieron al Comité Permanente del Grupo Político, que están en negritas. Xi Jinping y Li Keqiang, que eran de la quinta generación de líderes chinos, los nacidos ya después de la fundación de la República Popular China. Y de ahí cualquiera de esos dos iba a ser el sucesor de Hu Jintao. Los acontecimientos que se presentaron, bueno, primero Hu Jintao fue un líder que consideran opaco, pero que durante su periodo, yo destaco, bueno, la economía china siguió creciendo, no, Wen Jiabao, que fue el primer ministro con él, contrariamente a lo que dicen ahora, posterior y varios críticos, hizo muy buen papel, y fue en el periodo de ellos, de Hu Jintao, cuando China y el Banco Mundial hicieron una gran alianza de análisis económico y surgió el documento China 2030, que es hasta la fecha, muchos de los lineamientos de los objetivos de largo plazo estuvieron enunciados en ese documento de 2013. Vamos ahora sí al partido, a la era de Xi Jinping en el poder. Xi Jinping llega a la Secretaría del Partido Comunista en el 18 Congreso de 2012. Después de que dos de sus competidores, dos de sus rivales más importantes habían sido eliminados. Uno de ellos era Bo Xilai, que era secretario del partido en la ciudad de Chongqing y acusado de corrupción y de otros crímenes o delitos, fue condenado a cadena perpetua. Y el otro, al final de esto lo pueden ver los nombres, el otro fue el caso de Chou Yun-kan. Chou Yun-kan había sido en el 17 Congreso, miembro del Comité Permanente del Grupo Político y el jefe del partido de todo el sistema judicial y policial. O sea, a Bo Xilai lo condenaron en 1912, antes del Congreso del Partido, a cadena perpetua. A Chou Yun-kan lo condenarían en el 2013, también a cadena perpetua por corrupción. Pero los dos eran los grandes rivales, los que luego podían haber hecho sombra a Xi Jinping.
déjenme entrar a la última parte. Y ya no tanto lo que escribí, sino lo que yo quiero decirles. Evidentemente, Xi Jinping está consolidando en lo económico, en la política económica y en la política internacional una nueva era del Partido Comunista de China y del país. Una nueva era en la cual el Partido Comunista se vuelve el ente que dirige de forma más constante las políticas económicas en boga, o que proyecta las que van a venir, como hacía antes el partido, como siempre lo ha hecho, las que vendrían en el futuro. Xi Jinping tiene la idea de que la próxima década, los próximos 10 años de China, o los próximos 13 años de China, son vitales para poder consolidar eso que se llama la China con un socialismo estilo características chinas, con una clase, con un nivel de vida moderadamente alto y con un gran dominio no solo en la economía convencional del comercio y las finanzas, sino también de la tecnología. Y eso parece que es el argumento para que él se quede perpetuado en el poder estos próximos 10 a 15 años. La otra característica es que él ha acumulado más poder en sus manos que ninguno de sus predecesores, excepto Mao. Nada más que Mao vivió una época, digamos, primitiva del Partido Comunista. Ahora son comisiones de estudio, comisiones asesoras, de las cuales casi todas están en manos aparte del poder tradicional de jefe de Estado, jefe del partido, jefe del comité de las fuerzas de la Comisión Militar Central. Aparte de eso, es jefe de las principales organizaciones, grupos de alto nivel, de altos dirigentes sobre economía, seguridad, incluso sobre seguridad cibernética. Y otro elemento que quiero destacar ya para ir terminando, es que él vuelve. Por eso no pude extenderme mucho en lo que pasó en 1942, con el foro de Yan'an que empujó Mao para alinear a los intelectuales. La idea de ahora es, otra vez, la cultura, la educación y los intelectuales están subordinados al gran proyecto nacional de China de hacerle al país más poderoso del mundo. Y ante ese proyecto, que además levanta mucho la popularidad del país, todo el mundo se tiene que alinear. Ahí caben los empresarios, de alguna manera, como el caso de Jack Ma, el jefe de Alibaba. Pero lo interesante es esto: en condiciones modernas, un dirigente del Partido Comunista que ha hecho un trabajo muy eficaz, que no ha renunciado a la economía de mercado, pone la economía de mercado como factor importante, para el partido como factor dirigente. Entonces, y ahí todo lo demás hay que estar controlado, hay que dar bajo control del partido. Por eso el partido está volviendo en el gran ojo investigador de la sociedad de China, que hasta la fecha no levanta, digamos, tantas protestas, porque China está en gran prosperidad, sigue estando en prosperidad. Hay elementos de que puede haber fracturas, sobre todo en el financiero, pero en todo caso, Xi Jinping, a mi juicio, vuelve a recuperar la legitimidad del partido con base en los rendimientos que el partido tiene. Mao lo hizo a su manera. La legitimidad era formar un partido fuerte que sacara al país del marasmo de los multipartidos, que llevara a cabo la toma del poder y que fundara una nueva república. El mismo Mao después se encargó de frenar ese objetivo. Pero en todo caso, mutatis mutandis, a mi juicio, Xi Jinping en un mundo moderno está siguiendo el mismo procedimiento. Termino con la siguiente pregunta. En el mundo de Mao no había, Mao en el poder, no en la revolución, no había, porque empresarios, ni mercado, había algo marginalmente, pero el país ya estaba prácticamente en un 90% era colectivo. Esa colectivización extrema fue la que me hizo empobrecerse después y fracasar. En cambio, ahora que tienen, pues todavía el sector privado aporta la mayor parte de los empleos del país, y hay sobre todo multimillonarios en China, hay grandes corporaciones,
No les puse los datos porque no podría, pero las corporaciones chinas son de las, están en, el poder que tienen económico es impresionante. La pregunta es, este control del partido que se basa, que se legitima con los resultados, ¿podrá seguir siendo igual frente a una clase burguesa, vamos a llamar así, muy poderosa y económicamente muy fuerte? Pues aparentemente lo está haciendo posible ahora y en los próximos años. ¿Qué pasará en el mediano plazo? Pues no sé. Ahí dejo el tema, la pregunta. Les agradezco, discúlpenme que me haya tardado tanto en los orígenes, pero los consideraba yo importantes. Gracias. Oh, muchas gracias a ti y bueno, agradezco a los asistentes que me disculpen por habernos pasado el tiempo. Creo que vale la pena. Vimos que Eugenio tenía material para otra hora, pero creo que vale la pena escuchar el análisis, ¿no? Tenemos una cantidad de preguntas, Eugenio, y sí buscamos terminar a las 12. Entonces, si quieres, yo te voy leyendo algunas de las preguntas. No sé si tú tengas acceso al chat, si no voy avanzando. No, Pero por favor, yo les recordaría, digo, un tema no irrelevante, es el anclaje, si ustedes quieren, constitucional, es decir, en la Constitución de la República Popular China, concretamente en el preámbulo y en el artículo 1 de la Constitución, en su versión actual, de que el liderazgo político, económico y en el desarrollo de la República Popular China, histórico, actual y futuro, es del Partido Comunista de China. El tema no es del todo irrelevante. Inicio con dos preguntas, Eugenio. Yo te diría de contestarlas en forma breve para que podamos avanzar con otras preguntas. Una primera pregunta mía sería, para aquellos interesados, Eugenio, en la discusión más bien ideológica desde sus inicios y hasta el 2021, ¿qué referencias interesantes te parecen a ti que son importantes? Una primera pregunta. Y después otra pregunta que se sale un poco, en realidad un poco de la discusión y de tu análisis sobre el partido, ¿no? Pero que nos hace Jorge Pinto sobre el tema de la ruptura entre la República Popular China y Taiwán, ¿no? Pregunta ahí un poco, en fin, cómo pone esta ruptura, y yo diría desde una perspectiva del 2021, ahí Jorge Pinto hace referencia a Obama, cómo en el 2021 esto genera o pone en riesgo la paz y prosperidad de Taiwán. Dos preguntas para empezar, ¿no? Sí, cómo no. Una referencia a las constituciones. Romer Cornejo tiene un trabajo que está en línea sobre las 4 constituciones, de análisis comparado de las 4 constituciones que tiene China, simplemente para recordar cómo se ancla lo del Partido Comunista. El trabajo ideológico, yo tengo mucha bibliografía, estaba empezando a buscarla porque la tenía aquí, y la tengo anotada para mandarles, para agregarla a mi PowerPoint y que lo tengan ahí y suban a la línea. Pero básicamente, yo en la parte de China, yo lo que estoy viendo es a He Sheng, que es una historia del Partido Comunista de China, en 82, que fue el primero que sacó varios datos reales. Hay una versión en español breve, no la historia completa, pero es un documento bastante bueno. Yo veo también en muchos aspectos a Star Schramm, a Benjamin Schwartz, ¿cómo se llama? El grupo harvariano, digamos, que trabajó y estudió en China en los años 30.
y que siguió cuando la época del anticomunismo en China, en Estados Unidos, perdón, siguió haciendo trabajos muy importantes, recopilando documentos sobre el debate ideológico. Porque el debate ideológico original, gran parte de él viene yo recomendaría un documento que lo voy a poner ahí en la bibliografía, está en la bibliografía, un documento que hicieron historiadoras aquí del INE, es una recopilación de los documentos de la Internacional Comunista desde 1919 hasta 1924, digamos, hasta el momento de la ruptura entre Trotsky y Stalin, porque ahí viene, Trotsky planteó desde el punto de vista teórico, la revolución continua o permanente, porque Mao también tenía la misma idea, y sobre todo la idea de que la revolución tenía que hacerse simultáneamente en todos los países posibles, cosa que Stalin no participaba. Tengo más datos, pero si me permites, Enrique, yo se los mando en este documento. Perfecto. En cuanto a Jorge Pinto, sí, miren, efectivamente hay un proceso de enfriamiento, digamos, entre Estados Unidos y China, enfriamiento en el sentido de que había hasta la llegada del presidente Obama, había una red casi infinita de intereses e intercambios entre agentes económicos chinos y agentes económicos estadounidenses, y entre los gobiernos no tanto, pero había la idea de convivir y superar crisis mediante el diálogo. El presidente Obama es el primero que se da cuenta que China está ganando en Asia del Este, y es cuando a su secretaria de Estado la manda otra vez a Asia del Este a reivindicar las posiciones de Estados Unidos ahí. Entonces ahí viene una primera, digamos, enfriamiento. El caso de Taiwán, en esta polémica que ahora sí se ha acentuado, desde el presidente Trump y ahora todavía con Biden, se ha acentuado una confrontación que Biden la plantea con China como un competidor mundial. Competidor, ¿por qué no lo dice explícitamente? Competidor por la supremacía, es claro, ¿no? Entonces, ahí sí hay decisiones de una ruptura. Y en medio está el caso de Taiwán, como con los acontecimientos recientes de las decisiones políticas de China. En el caso de Hong Kong ha sido intervenir directamente para romper la promesa de que por 50 años Hong Kong mantendría su propio sistema político. Se plantea la pregunta de si no ocurriría lo mismo con Taiwán. Nada más que ahí la diferencia es que Taiwán, con todo y que son poquitas de población comparada con China, está muy bien organizado, está muy bien armado y tiene la protección de Estados Unidos. Yo no creo que más allá de los retos de la retórica que el propio Xi Jinping ha planteado, de rescatar el principio que siempre tuvieron los chinos. Nosotros queremos resolver el caso, la unificación de Taiwán a China de forma pacífica, pero no renunciamos a nuestro derecho de hacerlo de otra manera si no tenemos éxito. Lo siguen manteniendo. Pero no creo que en este proyecto mundial que tiene el presidente Xi Jinping, que además lo maneja bajo la bandera de respetar los principios internacionales, los principios de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, tuviera la audaz decisión de lanzar un ataque contra Taiwán. Un ataque convencional, que es lo único que no sea tan fácil, pero llegar a un esfuerzo nuclear, eso sería el hecatombe. Y no creo que ni él, ni Xi Jinping, ni tampoco Estados Unidos estarían dispuestos. Los taiwaneses están manejados con mucho cuidado para evitar eso. Y están muy cuidadosos. Muy bien, gracias Eugenio. Dos comentarios, uno de Cuauhtémoc Villamar, y simplemente se indica ahí de que el golpe del Kuomintang contra los comunistas en abril del 27 fue analizado, novelado por André
Reau Malraux André Malraux. en la condición humana, ¿no? Y otro comentario, un querido saludo a Casio Luiselli, que habla también de Roy, ¿no? Nacido en Calcuta, dice, fundador del Partido Comunista en México, y señala este debate sobre el socialismo en un solo país, ¿no? Así es. Sí, sí, yo estuve leyendo mucho sobre China antes de que me imaginara que iba siquiera a estar en la diplomacia y menos que iba a llegar a China popular. De manera que para mí en los años 60 era como un catecismo el libro de André Malraux, La condición humana, una novela que vista a la distancia ya no me parece tan importante. Es muy, pero sí me parece como una lectura, es muy agradable y es una lectura estoica, ¿no? Pero es bastante, ¿qué diré? Bastante fuera de la realidad, para decirlo de alguna manera. El personaje que coloca ahí se supone que es un personaje de su novela central, que es disfrazadamente Zhou Enlai. En fin, pero sí, yo estoy de acuerdo con Cuauhtémoc. Yo sí les recomiendo que la lean, que no la he leído, porque es una novela revolucionaria romántica, a pesar de su violencia. Sí, lo que dice Casio, perdón, Casio, ¿qué me dijo? Eso fue lo que dijo Casio. A ver. Casio simplemente hacía referencia a este personaje Roy, ¿no? Ah, sí, no, desde luego. Narendra Roy. Sí, efectivamente, él fundó el partido socialista, el Partido de los Trabajadores Socialistas de México en 1917 y tuvo contacto con Carranza, con el presidente Carranza. Pero después ya se fue y llegó, él llegó a la segunda reunión de la Convención de la Internacional Comunista en 20. Lenin le caía muy bien aparentemente a Lenin, y llegó a esa segunda Congreso Nacional de la Internacional Comunista con dos credenciales de dos partidos inexistentes, el comunista mexicano y el comunista chino, porque el Partido Socialista de los Trabajadores después en 19 lo renombró, perdón, estoy equivocando. Narendra Roy, no, Narendra Roy fue quien lo nombró Partido Comunista de México en 1919. ¿Sí? Sí, sí, creo que sí. Ya se me confundí, pero sí. Tiene razón, casi. En todo caso. Muy bien. Oye, tenemos una cantidad de preguntas, me temo, veremos cómo avanzamos. Dos preguntas ya específicas de nuevo, y estoy simplemente leyendo en el orden en que se enviaron las preguntas en el chat. Varios te agradecen por las lindas fotos, ¿no? Personalmente también creo que son muy interesantes, ¿no? Dos preguntas. Una, de nuevo, de Cuauhtémoc Villamar. Desde tu perspectiva, entonces, el Partido Comunista de China ha construido un partido con características o de naturaleza china, o sigue siendo una estructura extranjera leninista, ¿no? Y una segunda pregunta de Casio sobre Deng Xiaoping en los 40. Si tienes ahí alguna opinión. Yo al respecto, por cierto, los invito al diálogo que tuvimos la semana pasada en la red sobre Deng Xiaoping con Eugenio y con Jorge Eduardo Navarrete, incluyendo este aspecto, ¿no? El video está ahí en el portal de la red, vale la pena revisarlo. Brevemente, Eugenio, porque si no nos rápido me voy. En lo que respecta al Partido Comunista de China, yo creo que sí es un partido subgénero, o Partido Comunista subgénero, pero tampoco se puede, en el sentido de que no necesariamente tiene que ver con esa tradición que a mi juicio se rompió muy pronto, de los partidos comunistas universales, de los partidos del leninismo, pues, que lo que quería era inyectar
la disciplina partidista como forma de organización. Porque luego yo en el estalinismo y se acabó con toda posibilidad de un internacionalismo comunista. O sea, el Partido Comunista de China no es esa tradición internacionalista, como no lo fue ya después Stalin, y cuando lo fue el Partido Comunista de China en los 60, fue cuando se empezó a empujar movimientos guerrilleros por todas partes del mundo, o donde podía. En cuanto a Deng, Deng en los 40 jugó un papel muy importante. Era comisario político, si no mal recuerdo, de Halong, que entonces se llamaba el nuevo octavo ejército en ruta, cuando estaban ya aliados con el Kuomintang. No porque libraran grandes batallas, sino por la capacidad de organización que tuvo, que desplegó Deng Xiaoping. Él logró mantener zonas muy amplias del norte del país, donde circulaban apoyos a las guerrillas y sobre todo donde se hacía una gran labor de concientización y de captación de simpatías de la población china al Partido Comunista. Fue un factor fundamental. Por eso Mao siempre tuvo mucho respeto, porque fue un hombre que supo cómo organizar, cómo avanzar, y siempre con ideas muy... Desde entonces, desde los 40, cuando tenía que resolver problemas de logística, estaba hablando que China tendría que entrar a dominar la tecnología. Desde entonces estaba hablando de eso. Muy bien, mira, dos preguntas adicionales, Eugenio, una de Juan José García Espinosa. ¿Cuál es tu opinión? Digo, hiciste referencia brevemente sobre la figura de Mao, si entiendo bien, desde el 2021, ¿no? Y yo incluiría, digo, más allá del 70% bien, 30% mal, etcétera. ¿Por qué la recuperación en los últimos años de la figura de Mao y, por ejemplo, no necesariamente de Deng Xiaoping, ¿no? Que pudiera tener sentido, por un lado, y después la pregunta de Sandra Patricia Rodríguez sobre la era de Jiang Zemin, y ella señala una era de terror para muchos chinos, sobre todo para los defensores de derechos humanos, opositores, practicantes del Falun Gong y muchos otros, ¿no? Dos temas. Sí, sí. Lo que respecta a la parte de... Ay, me confundí. Escribí aquí una. Lo que me De pregunta... Mao, la Sí, de primera. Mao. Sí, Mao, fíjese, Mao, primero, nunca tuvo un papel principal en el desarrollo del partido, en la lucha del partido, excepto que fue fundador, junto con otros, pero nunca tuvo un papel importante, sino hasta que logró en 1935, en enero, tomar el poder del partido y no lo soltó nunca más. Ahora, ¿por qué 30-40? ¿Por qué 70-30? Esa es una frase que soltó Deng Xiaoping cuando lo apretó la prensa, pero que está fundamentado, yo se lo recomiendo que lo lean, y está en las fuentes ahí. Este es un documento, por cierto, de intento de análisis ideológico y análisis pragmático. Esa resolución, lo cito el título, Resolución sobre algunos problemas de la historia del Partido Comunista de China, 1949-1981, que fue aprobada por el 10º Comité Central del Partido en 81, 97 páginas. Está la edición en español también. Entonces, les leo lo que dice ahí, para resumir. El camarada Mao Zedong fue un gran marxista, un gran revolucionario, estratega y teórico del proletariado. Aunque cometió graves errores durante la Revolución Cultural, mirando el conjunto de su trayectoria, los servicios meritorios que prestó a la Revolución China, está muy por encima de sus fallas. Y efectivamente, y esto lo dijo Deng después del día cuando el 70-30, Mao tuvo la visión de llevarnos, de dirigirnos, con una, no lo dijo así textualmente, pero con un bagaje teórico marxista no muy sólido, pero lo llevó hacia la victoria definitiva, ¿no? Ya cuando estaba, ya en 45, Mao se sentía teórico del marxismo.
Y por eso él intentó, o bueno, pretendía ser uno de los grandes continuadores del marxismo-leninismo en el mundo. Y se estrelló contra, obviamente, contra el rechazo de los soviéticos, ¿no? Pero que tenía una gran capacidad de interpretar la realidad china, pues eso no hay duda. Era un político que conocía las cosas muy bien. Era un hombre que, además, cuando se metió al Partido Comunista, pues empezó a hacer investigaciones de acuerdo con como él entendía y de acuerdo con lo que le pedía el Frente Unido, el primer Frente Unido, el movimiento campesino chino. Cuando uno lee, por ejemplo, la Guerra Popular Prolongada de Mao, pues ahí es un análisis teórico práctico de cómo se toma el poder en una sociedad rural. Eso no lo ve, eso es novedoso en la corriente marxista-leninista. En fin, la otra pregunta, sí, bueno, durante Chen Zemin hubo, el Falun Gong fue lo que los desquició al poder chino, no le gustó nada a Chen Zemin, que un día de buenas a primeras se plantaban pues, unos miles de personas fuera de Chunanhai, donde vivían y viven los dirigentes comunistas chinos. Entonces ahí decidió que no, que esa una asociación que el Falun Gong que se dedica a actividades, sobre todo a los ejercicios chinos tradicionales, muy pacífica, entonces empezó la persecución y misericordia contra ellos. Y eso le provocó un gran desprestigio. Pero fuera de eso, Jiang Zemin no fue, bueno, y algunos otros elementos, no fue ni más ni menos represor. Es más, fue menos represor de lo que está haciendo ahora Xi Jinping, para ponerlo de alguna manera, quitando el Falun Gong, ¿no? Y además, él tuvo muchos conflictos con Estados Unidos, bombardeo de la embajada china en Belgrado, un avión espía de Estados Unidos que chocó con una casa de guerra de China en 2001, etcétera. Pero tuvo la habilidad de cuando vino el ataque terrorista en las Torres Gemelas en Nueva York, inmediatamente fue el primero o segundo jefe de Estado que le dio todo su apoyo al presidente, al presidente de Estados Unidos. E incluso fue más allá de eso. Él aprobó el concepto de guerra contra el terrorismo internacional y los países que los acogen, que postuló ahí también se está olvidando el nombre del presidente, bueno, el presidente de Estados Unidos. Bueno, mira, dos preguntas adicionales, Eugenio. Una por parte de Natalia Rivera sobre cuál fue la razón de cambiar el cargo de presidente a secretario general, ¿no? Y después varias preguntas, trato de unificarlas por parte de la propia Natalia Rivera, de Casio Luiselli, entre otros también Jesús Alberto Oliver Rodríguez. En fin, China, entonces, en estos debates, tú participaste hace un par de meses al respecto con una interesante ponencia. Lo pongo en términos deterministas, si quieres. China será la futura y próxima potencia mundial bajo el liderazgo anclado en la Constitución china del Partido Comunista de China, ¿o cuál es tu opinión al respecto? Sale un poco de tu presentación, pero no es del todo irrelevante, ¿no? No, muy importante pregunta. Bueno, respecto a lo que pregunta Natalia, es el cargo de presidente, se traduce presidente, se lo pusieron ad hoc a Mao Zedong después en el año 45 se lo pusieron, porque no volvió a haber congresos sino de 35 y 45. Y el nombre en chino es Zhu Xi, y Zhu Xi no es presidente en el sentido del castellano. Claro, el castellano es presidente de la República o presidente de Club de Leones o de los Rotarios. Acá Zhu Xi es el que encabeza una organización política. Y ese lo quitaron, lo eliminaron en 1982, justamente porque querían volver a reestructurar el Partido Comunista como había sido antes del 45, en donde había un secretario general del partido,
que formaba parte del Comité Permanente del Buró Político. Y tenía un gran sentido, Deng fue el que lo puso eso. Y el gran sentido era evitar la supremacía personal, el que se volviera a poner por encima de todo, de todos, a una sola persona. Cuando el primer congreso del Partido Comunista del Poder en 1956, se mantuvo el cargo de Mao como presidente Xi, pero el comité permanente, se pusieron después miembros del comité permanente, 4, y el sexto fue el secretario general del partido, que era Deng Xiaoping. Entonces, tenía motivos tanto para restaurar la estructura del partido y sus tradiciones, lo que llamaban entonces en el 82 las bellas tradiciones del partido, volver a la simplificación y no que hubiera un hombre además que se confundiera con el presidente, el jefe de Estado, ¿no? Entonces, todavía a mí me preguntan que si yo le presenté cargos credenciales a Mao, no, Mao no era jefe de Estado. Entonces, era una razón práctica, pero también una razón personal. Ben quería rescatar la figura partidista de un secretario general, como un poder, entonces lo veía paralelo al poder del jefe de Estado. Después los juntaron, a partir de Chiang Kai-shek los juntaron. En cuanto a esta otra opinión, me parece muy interesante la que hacen varios, ¿no? Es Alberto Rodríguez, Carlos Lucero. Yo contestaría como contestó Choi en 1971 a unos periodistas estadounidenses que le preguntaron: oiga, primer ministro, ¿usted qué piensa de la Revolución Francesa? Es demasiado pronto para opinar. Entonces, yo creo que es demasiado pronto para saber. La retórica está diciendo eso, que China quiere imponer la superioridad de su sistema político, aunque luego, y lo dijo el embajador ayer, ¿recuerdas el discurso del embajador? Nosotros no pretendemos que el sistema lo adopte otros países, lo dijo. Pero Xi Jinping sí dice: nosotros tenemos un sistema político partidista que es superior a cualquier otro del mundo, estamos probando con resultados. De ahí, de esa afirmación a que pretendían o ser potencia mundial desde todos los puntos de vista, incluyendo el sistémico, incluyendo la concepción de Estado y la concepción de democracia, es muy difícil. No creo que tengan esa idea desde el momento, pero sí lo están constantemente diciendo. Yo creo que el talón de Aquiles del sistema chino, que va tarde o temprano, quizá más tarde que temprano, lo va a obligar a rectificar, es la capacidad del ciudadano para opinar y para decir. No me refiero a las democracias, la capacidad del ciudadano para decidir opinar, que ahora se han quitado desde la época de Mao hasta ahora está limitada. Muy bien, bueno, mira, cantidad de felicitaciones, aplausos, entusiasmados. Yo creo que muchos, creo que estamos todos claros que, en fin, tienes material y me parece que valdría la pena pensar en el futuro ahí en una mayor dedicación sobre un tema tan relevante. Yo diría, Eugenio, en términos de cerrar, si quisieras terminar ahora sí que con un statement o con alguna opinión final, y yo me permitiría incluso invitarte a pensar sobre lo siguiente. A diferencia, yo te diría, en estos debates y tensiones entre Estados Unidos y China, personalmente me llama la atención la insistencia por parte de Estados Unidos y algunos otros países, ahora en el G7, etcétera, etcétera, la insistencia de la imposición política, ¿no?, de un sistema específico, democracia parlamentaria, etcétera, etcétera, a diferencia de la República Popular China, ¿no? Es decir, hoy en día China tiene, y detrás de ello el Partido Comunista de China, tiene la capacidad de entablar
negocios, comercio, inversiones, infraestructura, Belt and Road Initiative, etcétera, con países en América Latina, por ejemplo, con los que ni siquiera tiene relaciones diplomáticas, ¿no? Es decir, países como Guatemala u otros, pues son parte de la CELAC, pero no tienen relaciones diplomáticas con China. Eso personalmente al menos me llama la atención, volviendo al tema del partido y China, ¿no? Pero de nuevo, no sé si quisiera cerrar con alguna opinión sobre estos múltiples temas que has elaborado y tal vez sobre este u otros, ¿no? Sí, pero primero agradecer a todos los que han participado, me han preguntado, y los saludos a muchos amigos, muchos queridos amigos que han estado con nosotros esta mañana. Bueno, yo creo que lo que me falta a mí, me gustaría hacerlo la próxima, en alguna otra ocasión, es un análisis más teórico, ideológico o doctrinario de lo que es el Partido Comunista de China. Eso es muy complicado porque ¿cuál es ahora, qué es ahora la realidad de los partidos comunistas que viven todavía, que están en el poder? Salvo el de Vietnam, que se parece mucho a China, yo los demás tengo una opinión muy negativa en todos aspectos, en el teórico y en el práctico. Entonces eso hay que analizarlo. Yo creo que ahí tendríamos que meterlo muy a fondo. El Partido Comunista de China, yo creo que se desprende un poco de lo que yo puse en las gráficas, en las diapositivas. Tuvo desde el principio necesariamente que forjarse a la sombra de fuerzas externas y de fuerzas teóricas y políticas externas, o sea, de la Unión Soviética. Pues no hubiera podido. Los dos baluartes de la teoría marxista de esa época, Chen Duxiu y Li Tao, no tenían la capacidad como para aglutinar, para jalar. Mao estaba empezando, Mao fue fundador, estaba muy verde para poder generar lo que después generó como concepto ideológico, quizá para muchos malo o bueno, pero desde entonces empezó, desde su origen, a tener que respaldarse y vivir y buscar influir en fuerzas externas. Desde ahí hasta hoy, es un partido que siempre ha estado bien que mal inscrito en una acción internacional. En los 60 fue una acción revolucionaria, no se nos olvide. Por eso surgen las críticas. ¿Y por qué el Partido Comunista de China siguió teniendo relaciones con Pinochet después del golpe de Estado? Porque lo habían anunciado ya. Cuando se acercan a Estados Unidos para combatir a la Unión Soviética y cuando entran a la ONU, y se acabó la doctrina de Estado a Estado, perdón, de pueblo a pueblo. Las relaciones son de Estado a Estado, son pragmáticas. Entonces, dos elementos a mi juicio van acompañando la vida del partido. El pragmatismo para sobrevivir y desarrollarse, y el pragmatismo y para adaptar su concepción ideológica a los cambios de la vida. Probablemente la justificación que le pueden encontrar a Xi Jinping en su afán de concentrar el control de opiniones es que realmente en los últimos años, sobre todo después de lo de Tiananmen y todo eso, lo que campeaba en la opinión pública china era el cinismo. No, eso de comunismo, sí, no importa, a mí den un trabajo o den oportunidades con una empresa. Eso, llegaron a tal grado de pragmatismo que se borró toda posibilidad de creencia ideológica seria. Y todavía ahora, a pesar de sus 92 millones de miembros, yo me atrevería a decir que muchos de ellos están por ahí porque es un patrimonio para el futuro. Y por eso ahí yo creo que esa es la razón que mueve más, sobre todo de fondo, a Xi Jinping y sobre todo a sus ideólogos, más cercanos que son varios, ¿no? Pero que, no sé, las últimas fotos no se las puse, pero sobre todo a Wang Hunin, que es el historiador ideólogo del Comité Permanente del Buró Político.
y a Wang Qishan, que es el vicepresidente de la República. Yo creo que ellos están buscando en que el partido recupere, si no plenamente, siendo un gran número de sus 92 millones de miembros, la idea, cierto idealismo, pues, cierto idealismo comunista que se perdió. Todo es para... El mismo hecho de que el partido tenga como legitimidad resultados, te da la idea de un materialismo que prevalece, ¿no? Eso hay que analizarlo después. En lo que yo les mandé ahora, les recomiendo que vean las fotos, ¿no? Como no puse sus últimas fotos. Donde está en la primera arriba está Xi Jinping, su esposa Pen Liyuan, que es cantante famosa, y la hija de ellos que estudió en Harvard. Creo que estudió arte, y que estudió con nombre, y Harvard aceptó, con otro nombre, ¿no? Con seudónimo. Esta es una foto de ella, y abajo los dirigentes políticos e internacionales. Hay un personaje que se llama Yang Jiechi, que tiene un cargo como jefe, es el jefe del Partido Comunista de China para Relaciones Internacionales, que está por encima del canciller de Wang Yi. Ese es un hombre que si ustedes leen el detalle que se hizo en uno de los libros que tengo en la bibliografía, cuando le enfrentan, cuando firman el tratado de la tregua comercial Trump con Liu He, el otro cercano a Mao, el que hizo una conferencia con ellos, con los estadounidenses, que incluso Bannon dijo que era un tipazo, que hablaba un inglés perfecto, es uno de los personajes más notables en términos de concepción de política mundial. Y ya está pues, en el partido, ya está en el gobierno. Y últimamente fue el que les dijo a Estados Unidos que estaban mal, que ellos eran superiores a su sistema. En fin, hay mucho que decir. Yo les agradezco muchísimo, Enrique, a todos ustedes, a mis queridos amigos. Un abrazo a todos. Veo que tuve muchos participantes, todavía ahorita hay 48 y llegó a haber más. Les agradezco mucho su paciencia. Perdónenme mis arrebatos, o sea, quizás debí de haber sido más preciso y más claro, pero les agradezco mucho. A todos ustedes, a todas y todos ustedes, un abrazo muy fuerte. Oh, muchas gracias, Eugenio. Les recuerdo, vamos a subir el video y el PowerPoint en breve, en 1 o 2 días. Creo haber retomado la mayoría de las preguntas también de Erika Ruiz. Gracias a Cuauhtémoc también ahí por la referencia al libro de Lan Xinxiang que plantea ahí en el chat, ¿no? Un querido saludo a todos y muy agradecido, Eugenio, por tu valiosa opinión y reflexión, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muy buen día. Cuídense. Hasta luego. Gracias.